Un enclave es una anomalía geográfica por sí misma. Pero, ¿un enclave dentro de un enclave? Eso es bastante más llamativo y existe en la actualidad. Te invitamos a conocer Nahua, el metaenclave árabe. Si nos proponen que pensemos en Emiratos Árabes Unidos, es probable que se nos figure Dubái, una lujosa ciudad portuaria del Golfo Pérsico. Pero, si nos atraen las curiosidades geográficas, es posible que nos interese la locura fronteriza que sucede puertas adentro del país, ya que se organizan de una forma muy extraña. Antes, este fondo no tiene nada que ver con lo que vamos a contar hoy, pero este video nos agarra de viaje. Emiratos Árabes Unidos es una federación formada por 7 entidades subnacionales que se llaman, obviamente, Emiratos. El más grande de todos es Abu Dhabi, que abarca el 80% de todo el país. Sí, es proporcionalmente enorme. Es como si Chihuahua, el estado más grande de México, abarcara toda esta superficie. En Argentina, para que la provincia de Buenos Aires cubriera el 80% del país, tendría que llegar a los 2,2 millones de kilómetros cuadrados, por lo que sería el 12º país más grande del mundo, por encima de México y Arabia Saudita. Además del enorme Abu Dhabi, nos encontramos con Al Quwain, que obviamente es más pequeño. Pero por ahora no hay nada demasiado raro. Se empieza a complicar cuando sumamos al resto. Ajman, Dubái, Fujairah, Ras Al Khaimah y Sharjah. Todos ellos tienen porciones de territorio en distintas partes del país, lo que hace que se produzca este rompecabezas, similar a lo que conocimos en Liechtenstein. Ahora sí están todos los rincones cubiertos, aunque algo extraño sucede en este punto. Dentro del Emirato de Sharjah quedó esta parte sin marcar, es decir, no pertenece al país. Pero en el interior sí volvemos a estar en Emiratos Árabes Unidos. Lo que sucede allí, se imaginarán, es un contraenclave. Nahua está completamente rodeado por Mada, que es territorio soberano de Omán. Y a su vez, Mada está encerrado por la porción más grande de Emiratos. Omán tampoco tiene una organización territorial tan prolija. A la sección principal, que da sobre la costa del mar Arábigo, se le agregan otras 2 partes. Una es la península de Musandam, que le permite tener junto con Irán control sobre el estrecho de Hormuz. Por allí circula el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo, ya que es el lugar por el que salen las embarcaciones de los países del Golfo. Y la otra es Mada, una porción de territorio rodeada por Emiratos Árabes Unidos que a la vez rodea a Emiratos Árabes Unidos, es decir, un contraenclave. Hace unos años había varios de este tipo, pero en 2015 India y Bangladesh simplificaron sus límites. Actualmente solo quedan en 2 lugares, aquí y en Barle, la locura fronteriza de Bélgica y Países Bajos. Omán y Emiratos no han tenido relaciones tan idílicas como vecinos, pero esto no impide que se pueda circular con facilidad por la zona. Hay una carretera por la que se puede, desde la porción principal de territorio emiratí, ingresar a Mada, cruzar toda Nahua, volver a ingresar a Mada y desembocar nuevamente en tierras de los Emiratos. Podremos conducir durante 13 kilómetros y cruzar 4 fronteras internacionales en ese trayecto. Es recomendable hacerlo con un vehículo 4x4, ya que hay segmentos que no están asfaltados. La parte positiva es que no tendremos que pasar por ningún puesto de control fronterizo, por lo que no habrá que hacer trámites migratorios. Igualmente, parece estar bien claro a cada paso en qué país nos encontramos, por las banderas que se observan. Como suele ocurrir en este tipo de anomalías fronterizas, la historia que lo explica tiene sus particularidades. En este caso, tenemos que retroceder hasta la década de 1930, cuando había 4 clanes que rivalizaban por el control del territorio. Para imponerse, mandaron a sus emisarios para negociar con cada aldea, con el fin de conseguir sus adhesiones. Era una zona especialmente importante por la disponibilidad de un recurso clave, el agua. A pesar de ser una región bastante desértica, justo Mada cuenta con tierras fértiles y con cursos de agua subterráneos que permiten que se cultive la tierra. La cuestión es que cada aldea tomó sus propias decisiones. En Nahua optaron por la dinastía de los Al-Qasimi, que desde el siglo XVIII gobiernan Sharjah. Pero en Mada, en cambio, se vincularon con los omaníes, que en ese entonces parecían ser un estado más fuerte y con mejor futuro. Sin embargo, unas décadas después, los emiratíes descubrieron petróleo y lograron un marcado despegue de su economía. Esto se puede ver en los enclaves, ya que los precios y el nivel de vida varían a un lado y al otro de la frontera. Actualmente, Emiratos es el 9º país más rico del mundo.
Solo Liechtenstein, Mónaco, Luxemburgo, Singapur, Irlanda, Qatar, Noruega y Suiza tienen un PBI per cápita mayor. Omán, en cambio, aparece 55 en ese listado. Por eso, algunos en Mada señalan que sus antepasados tendrían que haber elegido al mismo clan que sus vecinos a los que rodean o por los que son rodeados. Es que lo más llamativo de este tipo de límites no son los contraenclaves, sino los enclaves en sí. En este caso, por ejemplo, Nahua no parece tan desubicado si miramos el mapa de forma más amplia. En realidad es Mada, el enclave de primer orden, el que está realmente aislado del resto de su país. En total, son unas 3.000 personas que viven allí, casi todas en el asentamiento más importante, llamado Nueva Mada. Hay una comisaría, un banco, una oficina de correos y hasta una pista de aterrizaje, aunque no un aeropuerto que funcione con regularidad. El resto del enclave es en gran parte desértico y solo viven un puñado de personas. La superficie total llega a los 75 kilómetros cuadrados, similar a la isla española de Formentera. Desde Mada, si queremos ir por tierra a otro lugar de Omán, tendremos que recorrer 40 kilómetros hacia el sur, a la porción mayor de territorio del país, o 55 hacia el norte, donde se ubica el otro enclave omaní. Nahua, como se puede ver, es bastante más pequeño. Solo son 4 kilómetros cuadrados, por lo que es el doble de grande que Mónaco, y solo viven 300 personas. En total, hay unos 40 edificios agrupados en 2 aldeas, Nueva Nahua y Vieja Nahua. Hay además una escuela, una clínica y sí, varias banderas, ya que quieren dejar clara su pertenencia a Emiratos Árabes Unidos. En la práctica, las fronteras no tienen una influencia tan determinante. No hay puestos fronterizos ni controles aduaneros, por lo que se puede circular fácilmente. Quienes se sientan atraídos por conocer uno de los 2 lugares que en la actualidad posee un contraenclave, además de conocer Nahua y Mada, podrán acceder a algunos puntos turísticos muy particulares. No recomendaremos Dubái, ya que es mega conocido, sino otras 3 perlas que están más ocultas. Como la mezquita Halvitia, que data del siglo XV, es la más antigua de Emiratos y posee una arquitectura única. O el fuerte Fujairah, que es el castillo más grande y antiguo del país. Fue construido en el siglo XVI para enfrentarse a las potencias coloniales. Pero lo más llamativo de todo será ir al pueblo enterrado de Al-Madn. Se trata de una pequeña aldea que ya no está entre nosotros. Sí, un pueblo fantasma, en este caso devorado por la arena, que se inmiscuyó en cada rincón de las casas. El pueblo se habría construido alrededor de la década de 1970, pero fue abandonado pocos años después. ¿Te gustaría conocer esta extraña sucesión fronteriza entre Omán y Emiratos? Déjanos tu comentario más abajo. Y también te pedimos que nos apoyes para que podamos seguir creciendo. Podrás comprar nuestro primer libro, convertirte en miembro o darle me gusta a este video. Hasta la próxima.